ingresar. Estamos grabando ya. Bueno, entonces tenemos este parcerito. Ya nos pueden ir comentando si quieren qué les pareció. ¿Les pareció bien? ¿Les pareció injusto? Etcétera. Armé yo con Fede, así que ojalá haya estado todo claro, haya sido lo más justo posible. Sé que surgieron algunas consultas, eh, muchas de las cuales por ahí esperábamos que se entendieran sin tener que hacer la aclaración, pero espero también que haya estado Martín a la altura de las respuestas y hayan podido, digamos, disipar sus consultas del parcerito durante el parcerito. También es importante. A mí me pareció bastante justo el examen, bastante acorde a nuestro nivel, así que yo estoy conforme. Buenísimo. Bien, Concuerdo. vamos a hacer lo que es entonces la revisión así veloz del parcerito. Teníamos 3 conjuntos de ejercicios, el 1 y el 2, el 3 y el 4, el 5 y el 6. El 1 y el 2 tenía que ver con identificar la necesidad de utilizar un hash, ¿sí? Y usar un hash eh, de forma del lado de Bárbara, digamos, usar el hash como si fuera una función que estamos aprovechando el uso del hash. Entonces, en el primer caso, para el caso de los anagramas, teníamos que contar las letras que habían en cada una de las palabras y debían poder coincidir la cantidad de letras en ambas palabras para cada una de las letras que aparezcan, ¿sí? Eso se podía hacer de varias maneras, seguramente la más sencilla sea para una de las palabras armar un hash que haga un conteo de las letras y mientras procesamos, iteramos la segunda palabra, podemos ir reduciendo en 1 la cantidad de letras que habíamos guardado en ese hash representando la palabra anterior. Por lo tanto, en una sola pasada de la primera palabra y la segunda palabra, podía saber si están en la misma cantidad de letras. En cualquier caso, si llegara a aparecer en la segunda palabra una letra que no está dentro del hash que estamos usando para guardar esas apariciones de letras de la palabra anterior, en ese momento ya podíamos detectar que, entonces que no iban a ser anagramas, ¿está bien? Lo mismo si hay una letra que sobra, una letra que aparece menos veces. En todo caso, si usan de esa manera, tendrían que después revisar el hash que en todas las letras hayan quedado apariciones en 0 si hicieron la resta. Si no, también creo que esa es la forma de solucionarlo. Si no, bien. Como un comentario, es un ejercicio re de entrevista laboral. De hecho, a mí me tomaron este ejercicio tal cual. Eh, Solo que podías no usar hash. O sea, si usabas hash estaba bien. A ver, Una pregunta. dice, sí, Si en la palabra esa que recibís, por ejemplo, en el caso de filo, ponele que esté escrito con dos i y sí. en el abecedario solamente aparece una vez la i. Estamos en el ejercicio 1, ojo. Ah, perdón. Sí, y una cosa sobre tu consulta, estaba aclarado en las aclaraciones que se hizo y puse como un ejemplo. Casa, a ver, nuestro abecedario tiene una sola vez la aparición de la letra, Claro, ok. la No, porque palabra casa es válida. claro, pensé que estaban en el 2 y por eso me quedé como... what the fuck. Bien. Estaba acá leyendo el chat. Lo recomendó en el nivel, sí. O sea, la idea no es que sea ni más difícil ni más fácil los recuperatorios. La idea es que todos los perseguidos tengan más o menos el mismo nivel. Eh, ¿Podías no usar hash? Bueno, habría que ver en qué complejidad de tiempo te quedaría el ejercicio, ¿sí? Buscamos que hagan el ejercicio en la mejor complejidad posible, y en este caso iba a ser O de n, donde n podía ser, digamos, la suma de la longitud de las dos palabras, por ejemplo, y que eso es digamos, la mejor complejidad posible con los conocimientos que tenemos de la materia. Entendí mal lo que era un anagrama. Bueno, qué bajón. Estaba ahí aclarado en el ejercicio.
En la entrevista laboral, ¿te dejan usar TDAs? Bueno, sí, en lo que es un diccionario es un concepto conocido, digamos, dentro de lo que es la informática. Entonces, nadie te va, no es esperable que te sienten en una entrevista laboral y te digan, programate un hash, ¿no? Es decir, bueno, usa el concepto de TDA diccionario para resolver el ejercicio. No te van a pedir implementar un hash. De hecho, hay lenguajes que ya vienen, por ejemplo, Go y Python, ya tienen Claro. caches incorporados. No puse el No, caso lo de que las puede letras. pasar es, en una entrevista te pueden llegar a decir sin usar diccionarios porque les interesa ver cómo te las arreglas sin hacer algo, lo que fuera. Claro. Ahí dice algo de las letras mayúsculas, eso no era parte de la dificultad del ejercicio, así que no creo que sea un problema. Bueno, programate un hash, dame 2 días. No, seguramente ahora, si les piden hacer un hash, lo hagan mucho más rápido, pues ya tienen la experiencia de haberlo hecho antes, especial si tienen las pruebas, ¿no? Veamos lo que es el ejercicio 2, también de uso de hash. Tenemos una palabra, un abecedario, y la idea era si las letras que componían la palabra eran letras que pertenecen al abecedario. Y como dice Martín, la palabra casa pertenece a nuestro abecedario, sin importar la cantidad de repeticiones que haya una letra, ¿sí? El objetivo, en definitiva, es, para cada una de las letras que está en la palabra, verificar que sí exista esa letra en el alfabeto, en el abecedario que estamos utilizando. Para eso tenemos que, en el hash que vamos a usar como Bárbara, si vamos a ser usuario, yo voy a ser usuario del hash, vamos a hacer uso del hash, agregar esas letras, ¿sí? Como claves válidas dentro del abecedario, y después, para cada una de las letras que tuviera la palabra que se puede o no formar, buscar si pertenece al abecedario esa letra. ¿Bien? Por supuesto, también son importantes cosas como crear bien el hash, ¿sí? Con sus operaciones, utilizando todas las primitivas, ¿sí? En ningún caso acceder a los atributos internos del hash, eso es importantísimo. Tampoco nos importa si el hash abierto o cerrado, porque estamos haciendo uso del hash, ¿sí? Y después, generalmente, destruir el hash después de haberlo utilizado. ¿Está bien? Hacete una pregunta que me surgió mientras hacía el parcial. ¿Bárbara sabe que el hash copia las claves? Es decir, ¿puede destruirlas y va a seguir existiendo el hash? Sí, digamos, lo que es el contrato del hash te dice que no le pone ningún requerimiento a Bárbara sobre las claves. Entonces Bárbara es la persona que es responsable de, en todo caso, crear y destruir las cadenas que entran en el hash. Entonces la parte interna de las cadenas, Bárbara se desliga de eso, no tiene por qué preocuparse. ¿Ven? ¿Eso qué orden es? Tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2 son de orden lineal. ¿Sí? En el primer ejercicio es lineal en la sumatoria de las longitudes de las palabras. En el ejercicio 2 primero tenemos un O de longitud del alfabeto. ¿Sí? Tenemos que, para crear el hash, digamos, creamos el hash y insertamos todas las letras del alfabeto. Ese es O de longitud del alfabeto. Y después tenemos un for por cada letra de la palabra que queremos que se puede formar o no, y eso es O de la cantidad de letras. ¿Sí? Entonces se dice que es lineal, que sería O de la longitud de la palabra que queremos verificar más la longitud del alfabeto. ¿Sí? Sí, N más M, donde N es una cosa y M es otra cosa. ¿Sí? Lo importante es que nunca pongan O de N más M sin aclarar qué es N y qué es M, ¿no? Pero es así como dice. Hemos grabado en no haber copiado las claves guardadas en el hash. ¿Qué claves guardadas? ¿Qué claves copiadas? ¿No? Porque, digamos, sería grave si estás programando un hash para entregar el TDA hash, pero en este ejercicio no estás programando un hash. ¿Ok? Y preguntan si eso puede ser O de n por 2, podría ser, pero obviamente es mucho más específico decir O de n más m, donde n es una cosa y m es otra cosa, porque si no estás como invisibilizando una de las variables. Podrías tener un alfabeto muy largo y una palabra muy corta, una palabra muy larga y un alfabeto muy pequeño, sí, varía. Lo más correcto es tomar en cuenta las dos variables que son parte del ejercicio. No decir, bueno, pero es O de n porque justo m y n son iguales. ¿Está es importante tener esa especificidad. ¿Hay una pregunta? Nacho.
No iba a decir nada. Iba a decir que como en Counting Sort que ustedes tienen la K y el N, digamos, porque los dos pueden, uno puede ser más grande que el otro, ahí los dos tienen implicancia. Dice, pero en caso no dijimos que podemos despreciar al n más chico, pero ¿cómo sabes cuál de los dos es el más chico, digamos? No, recuerden cosas como el counting sort, donde habían más de un elemento en la definición y era válido. La definición de cuánto tarda tiene que ver con cada una de las variables y podemos dejar expresada la complejidad en función de esas variables. Ok. Yo aclaré que una se recorre 2 veces ya que deja de destruir es lineal, pero igual sigue siendo lineal. Sí, más allá de que, sin importar cuántas veces hagas algo lineal, va a seguir siendo lineal. A menos que lo hagas n o m veces, ¿no? Si lo haces 2, 3 veces lineal, va a seguir siendo lineal, constante. Bien, Marcos, yo lo veo bien, ¿sí? T de n, m, sí, la verdad que la letra T es como decir el tiempo que tarda y está expresado en función de dos variables. Pero en general es decir, eso de n más m también es válido, digamos, es el uso de la jerga. Teníamos ejercicio 3 y 4 para practicar lo que es listas, ¿sí? En el ejercicio 3 se pedía una primitiva, en el ejercicio 4 se pedía una función para hacer más o menos lo mismo, que es borrar el último elemento que estaba en la lista, ¿sí? En la lista que programaron tenían una primitiva de borrar el primero, acá se les pedía que se pueda borrar el último, ¿ok? Y en particular se les daba al ejercicio 3 esta estructura de lista, ¿está que es un poquito distinta a la estructura de lista que estaba en el TDA, pero para que se puedan adaptar a lo que es el uso de lista y decir, usen esta, y vamos a ver cómo se hace, y en definitiva era avanzar hasta el final de la lista, ¿sí? Digamos, de forma de primitiva, es decir, tomar un nodo de lista, que es el primero, y con la, digamos, aritmética, con el uso de los punteros, ir avanzando en un ciclo ese nodo hasta detectar que ese nodo es el último. Sabemos que el nodo es el último porque el siguiente es null, y hacer las modificaciones necesarias para que la lista deje de tener ese elemento y devolver ese elemento. ¿Ok? Le hace el nodo que era el anterior a ese último, va a pasar a apuntar a null, ¿bien? Porque ya no tiene un próximo. Si la lista tuviera un atributo de lista último, tendríamos que haber actualizado ese atributo de lista último. Y por otro lado, no podemos saber cuántas veces hay que avanzar hasta llegar al final porque no tenemos el atributo de la longitud. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que ir avanzando hasta detectar que estamos en el final y hacer la modificación pertinente. ¿Sí? Y como siempre, devolver el elemento de la lista sin borrarlo, sin hacerle ningún tipo de destrucción, porque somos Alan y no queremos romper el plato contra el piso a Bárbara. Bien, no hay duda sobre el ejercicio 3. En el 4, de nuevo lo mismo, tenemos que hacer lo mismo, pero utilizando la lista como Bárbara, ¿sí? Haciendo uso de la lista y escribiendo una función a implementar, en este caso se llama borrar último de la lista. Podemos aprovechar todo lo que tenemos hecho en la lista, por ejemplo, lista largo, para saber cuál es el elemento que está en la última posición de la lista, y en particular, la forma más fácil de resolver el ejercicio era crear un iterador, cosa que podamos iterar hasta que la lista esté ubicada en ese último elemento, y usar la primitiva también implementada de lista borrar con iterador, que nos permite borrar exactamente el elemento que está en esa posición y actualizar correctamente todo el resto de la lista. Tengo una duda, si hago una operación ODN una sola vez dentro de un bucle que puede ejecutarse hasta n-1 veces, ¿seguiría siendo ODN el total? Bueno, si vos tenés alguna forma de garantizar que se va a hacer una sola vez, la respuesta es que sí. Porque vos tenés un bucle que ODN veces hace algo de 1, y a eso le sumás a lo que una vez se hace ODN, sería 2 veces ODN, o constante veces ODN. Yo no usé lista larga, usé 2 iteradores. ¿Está muy mal? Bueno, va a tener que ver con los criterios que vayamos a tener en cuenta. En principio, el ejercicio está resuelto, ¿no? Quizás seguramente va a restar el hecho de que no haber sabido que tenían disponible ese lista largo,
pero va a tener que ver con el criterio ver si eso descalifica completamente el ejercicio o cuánto resta. Bien, pasamos al ejercicio 5, donde tenían que practicar lo que son árboles. ¿Sí? En ambos casos, un ejercicio de árbol binario. El primero decía que tenía datos números enteros, implementar una primitiva que reemplace el valor de los nodos internos, ¿sí? Los nodos internos, los nodos que no son hojas, del árbol, de manera tal que cada nodo interno tenga como valor la suma de los valores de sus nodos hijos. ¿Sí? Entonces, para cada nodo, como si tenía hijos, es un nodo interno, y cuál es el valor de el nuevo valor que tendría que tener el nodo, va a tener que ver con los valores que tenían los hijos. Y las hojas no se deben modificar porque justamente no son nodos internos, como no tienen hijos, no hay suma, digamos, la suma sería siempre 0, no tendría sentido la primitiva. Entonces se pedía hacerlo para todos los nodos internos. ¿Está bien? Eso, con una función recursiva, podíamos ir entrando en la recursividad hasta llegar a los nodos más bajos, los nodos hoja, y cada nodo hoja devolver como valor de resultado de esa primitiva su propio valor. Si las hojas dicen, bueno, yo valgo 10, devuelvo 10. ¿Qué es lo que hace el nodo que llamó recursivamente tanto a izquierda como a derecha de los hijos que tuviere en esta primitiva? Es sumar los valores que recibe de ambos lados y ese va a ser el valor nuevo de ese nodo. Si se fijan, eso se propaga correctamente hasta la raíz, siempre teniendo como valor la suma de los valores de sus dos nodos hijos. ¿Okay? Eso, ¿cuál debería ser el orden de la primitiva? Debería ser en todos casos o de n, porque está recurriendo todo el árbol, ¿sí? Lo pueden justificar como prefieran, así con teoría de maestro. ¿Y qué tipo de recorrido se va a utilizar? Seguramente vamos a tener que utilizar un recorrido post-order, porque primero tenemos que hacer cosas hacia la izquierda, después cosas a la derecha, y recién ahí aplicar la operación sobre el nodo en particular. ¿Y por qué es esto? Porque para poder saber el valor que necesita el elemento, primero tiene que calcularse los valores de sus hijos. Se va el audio de ratos, o son mis parlantes. Si pueden confirmar. A mí funciona. Se escucha bien. Creo que es algo de Joaquín. Se escucha bien. Puede ser sus parlantes. Bien. Y tenemos el ejercicio 6, también un árbol binario. De nuevo, árbol binario implica que no necesariamente es de búsqueda, así que en cualquier caso no era relevante si es mayor o si es menor el hijo izquierdo o el derecho. En este caso, también números enteros, implementar una primitiva que reemplace el valor de todos los nodos del árbol, de manera que cada nodo X tenga como valor la cantidad de nodos que existen en la subrama, ¿sí? La cantidad de hijos, nietos, bisnietos que tenga ese elemento del árbol. De nuevo, era muy parecido al ejercicio anterior, solo que cada elemento, en vez de calcular la suma de los hijos, tenía que hacer un llamado recursivo a cada uno de los lados para calcular cuántos elementos hay ahí, ¿sí? Entonces, cuando llegas a una hoja, sabes que la cantidad de elementos hijos, nietos, bisnietos de esa hoja es 0. Entonces ahí tenés el caso base del algoritmo que sabe que es 0 para las hojas. Y después, obviamente, se considera a sí mismo ese nodo para hacer la devolución. Por ejemplo, una hoja dice, bueno, che, mi valor va a ser 0 porque no tengo hijos, bisnietos, nada. Y devuelvo 1 representando que acá hay un elemento. Y si se fijan, haciendo esa misma operación hacia arriba, en todos los casos va a ser que la cantidad de hijos, nietos, bisnietos que me hicieron en el llamado recursivo va a ser la cantidad de hijos, etcétera, descendientes que haya a mi lado izquierdo, a mi lado derecho, y sumarme a mí mismo, nodo, que representa también parte de esta subrama, y devolver ese valor recursivamente. Eso va a propagar hasta la raíz. De nuevo, el orden de la primitiva va a tener que ser O de n para recorrer todo el árbol, y el tipo de recorrido seguramente también sea post-order, porque primero tenemos que calcular la cantidad de descendientes del lado izquierdo y del lado derecho para después poder actualizar el valor en el nodo en particular, ¿sí? Y en los dos casos tratamos de que sea lo más fácil posible el ejercicio y decir, bueno, que cada nodo tenga una variable de tipo int-valor, o sea, que no se preocupen, no se compliquen con la actualización de ese valor, ¿sí? Eso sería lo que es el segmento de resolución de ejercicio. Dejen aquí sus inquietudes, consultas que tengan de parcialito. Si no, seguimos con el siguiente tema. Yo debería seguir y de última, cualquier duda se contesta por chat. Ya estamos medio urgidos de tiempo, así que nada.
Bueno, espero que les haya ido a todos bien y espero que sigan conservando energías porque vamos a hacer un par de ejercicios. ¿De qué tema? De el que van a ver a continuación, cuando logre presentar mi pantalla. A ver si se ve la pantalla. Ahí se debería ver, ¿no? ¿Se está viendo? Sí, se ve. Perfecto. Buenísimo. Bien, entonces hoy vamos a ver heaps. Agregué un binary entre paréntesis para que no se confundan con el heap de memoria dinámica, aparte porque es el nombre que lleva originalmente el TDA, es un heap binario. Hay otros tipos de heaps, no le den bola a los otros, nos vamos a enfocar únicamente en este, pero sí, vamos a hablar un poco de heaps, que ya vieron la teórica, así que ya esto, que va a ser un breve repaso, ya lo deberían tener incorporado, que es, bueno, es un heap binario. ¿Por qué? Porque o sea, si en la representación que nosotros le damos del heap, cada nodito va a tener dos hijos que le salgan, los cuales los dos tienen que cumplir una condición que depende si es un heap de máximo o de mínimo. Va a ser que el padre es más grande que los hijos, o al revés, que si es de mínimo, que el padre va a ser más chico que sus hijos. Entonces, bueno, es binario, es de máximo o mínimo, como ya dijimos, y aparte es completo, o sea, se completa por niveles en su totalidad, desde izquierda hacia derecha. O sea, o de derecha hacia izquierda, depende si es izquierdista o derechista. No tiene que ver con la inclinación política. Tiene que ver justamente porque si yo completo el primer nivel, lo completo primero, bueno, el primer nivel va a ser un solo elemento, después el segundo nivel, si es izquierdista, completo primero desde la izquierda, luego hacia la derecha, después en el tercer nivel, que voy a tener 4 elementos, va a ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Si fuera derechista sería el de la derecha de todo, después así si lo quisiera numerar, el cuarto, tercero, segundo y primero, así. Pero siempre se llena de un lado hacia el otro en su totalidad. No se pueden ir dejando huecos en el medio. Bien. Eso quedó claro, supongo, eso ya lo vieron en la teórica, pero cualquier duda pueden comentarla en el chat. Esta es la representación que decíamos, esto es un heap de mínimo en particular, donde cada padre es menor que sus hijos, acá lo vemos claramente, que el 2 es menor que el 9 y el 5, que el 9 es menor que el 12 y el 11, y que el 5 es menor que el 10, entonces esto es un heap. Y si lo representamos como vector, tendríamos en la primera posición 2, porque es el padre, el primer elemento de todos. Luego el siguiente elemento sería, si yo lo recorro por niveles, este arbolito, es que voy a estar completando el vector. Y si se acuerdan el recorrido por niveles, sería esto, ir para acá, luego hacer así, y luego ir para el segundo nivel y recorrer de esta forma. Entonces, esto me quedaría 2, 9, 5, 12, 11, 10. ¿No? Vamos de acuerdo hasta acá. Esto ya también lo vieron en la teórica, la representación vector. Y la cuestión de qué ventaja nos da ver el heap como un arreglo y no con la representación de árbol, es que podemos hacer esta aritmética para calcular la posición del padre y del hijo muy fácil cuando lo vayamos a implementar, que es que yo sé que si yo tengo la posición del padre, puedo ir a la posición de ambos hijos de forma muy sencilla haciendo una cuentita. Si yo tengo la posición del padre, por ejemplo, tengo la posición del 2, que es el índice 0, si yo quiero a los dos hijos, tengo que multiplicar la posición del padre por 2, en este caso 0 por 2, 0, le sumo 1, y ahí voy a ir al índice 1, que es el 9, justamente es el hijo, y en el caso del hijo derecho es lo mismo, pero le sumo 2 en vez del lugar de 1, y entonces si yo estaba en el 0, 0 por 2, 0, más 2, 5, llego hasta acá, voy a hacer la misma cosa con el 9, el 9 es el 1, si lo multiplico por 2, 2, si le sumo 1, llego a 3, lo cual es el hijo izquierdo del 9, que es el 12, y bueno, el derecho, si le suman 2, van al 4, que es el 11. Pero también lo pueden hacer a la inversa. Si ustedes tienen la posición del hijo, pueden calcular la posición del padre. ¿Por qué? Porque justamente esto es una ecuación, lo pueden mover todo para el otro lado y va a funcionar perfectamente. Así que buenísimo. ¿Hasta acá alguna duda? Parece que no. A ver. Facundo pregunta, ¿hay otras implementaciones del heap binario que vimos lo hacemos en un arreglo? Sí, bueno, eso va a ser una pregunta al principio. Agustín, una pregunta viendo esto, ¿por qué no implementamos el ABB como un vector acá? ¿No sería más fácil? Lo único que le veo de malo es que habría espacios en el vector. No, porque, o sea,
esto lo puedes hacer en el heap porque justamente tiene esa condición de que es completo. En el ABB no necesariamente vaya a ser completo. Vos podés insertar en el orden que quisieras y en ese caso no podrías hacer esta magia con los índices porque si tuvieras un arreglo, acá podría haber posiciones que sean vacías porque no tendrías hijos, por ejemplo. Podría ser un árbol todo, una lista enlazada todo hacia la derecha y cómo contemplás que no hay nada en el nivel izquierdo. No podrías. Ahí Martín hizo un chiste polémico. Sigamos. Bien, heap, encolar y desencolar. Esto se acuerda más o menos cómo era. Bueno, son las dos operaciones que tiene el heap, ¿no? El heap es una cola, en particular lo que tiene es que es una cola de prioridad. Es decir, que lo de mayor prioridad o lo de menor prioridad va siempre a parar al elemento, al primer elemento que sería la raíz en la representación de árbol. Bien, entonces nosotros cuando encolamos, lo que queremos hacer es que si en caso, o sea, que esto se acomode para que siga cumpliendo toda la condición de heap. Lo mismo cuando desencolo. Si yo desencolo un elemento, puedo romper toda esta linda estructura que yo tengo que cumple esa condición, que decíamos que el padre es siempre mayor o menor a sus dos hijos. Si yo saco un elemento, podría romperse eso, y bueno, las formas que tenemos para arreglar eso son estas dos funciones, no primitivas del heap, pero son como funciones internas, que es el up heap y el down heap. El up heap es llevar un elemento que está desde abajo en la representación de árbol, llevarlo hasta arriba, hasta el lugar que corresponda, y el down heap es justamente al revés, es partiendo de que yo tengo un nodito en una posición superior, llevarlo a una posición inferior, hasta el punto donde, bueno, esté bien ubicado y se logre alcanzar estas condiciones de heap. Y lo bueno es que se pueden hacer recursivamente o, bueno, iterativamente también, porque la representación de vector lo podemos hacer iterativamente. Entonces, el encolar se agrega un elemento en la posición final más 1, es decir, si lo viéramos como vector, sería en la próxima posición del vector que correspondería, ahí insertamos el elemento, y como ahí puede ser que no corresponda correctamente, por ejemplo, si yo encolo el 1 se encolaría acá en principio, o sea, si yo lo metería en el índice 6 del arreglo, pero eso claramente no está bien ubicado, así que tengo que hacer la reacomodación. ¿Cómo lo haríamos? En este caso en el up heap, porque tenemos el nodo en la posición inferior del arbolito, y tenemos que llevarlo hasta el lugar que corresponda, que en este caso debería ser la raíz, porque es el elemento más chico de todos, debería llegar a la raíz, ¿no? Pues eso es un heap de mínimo, por lo tanto queremos que el elemento mínimo esté siempre al alcance de nuestra mano en la raíz del árbol. Entonces agrego el elemento de esa posición, llamo up heap para ese elemento, ¿y qué va a hacer el up heap? Bueno, calcula la posición del padre con esa cuentita que vimos y chequea si lo tiene que cambiar o no. Por ejemplo, ahí que hacía la comparación del 1 contra el 5, ves claramente que si es un heap de mínimo, el 1 debería ir por encima del 5, entonces hace el swap. Cambia al 5 por el 1. Acá hay una pequeño snippet de código de cómo sería esto. Calcula la posición del padre. Lógicamente, esto tiene un caso base, que es que si ya me quedé, o sea, si ya llegué a la posición máxima del arreglo, no puedo seguir haciendo esto, porque ya está lo más arriba posible. Calcula la posición del padre, y si el padre resulta ser mayor que el hijo, bueno, hago el swap. Y sigo haciendo ese up heap para el 1, ¿no? Porque si hice el swap, puede ser que después el 1 pueda seguir escalando hacia arriba, que es exactamente lo que pasa, porque teníamos un 2 y debería también swapearse con el 2. De hecho, acá, cuando veamos esto, el 2, acá, cuando yo llegue al momento, en este momento estamos encolando todos esos elementos, pero todos en el orden que lo estamos encolando justo cumple la condición de heap, entonces no vemos ningún swap. Cuando metemos el elemento 2, está mal en la estructura, entonces tenés que hacer el up heap. Y el up heap justamente va a hacer esto, comparar el 2 con el 10, luego listo, hace el swap, manda el 2 arriba, y ahora tiene que hacer lo mismo el 2 con el 5. Entonces manda el 2 arriba del 5 nuevamente, listo, el 2 está lo más arriba posible, cortamos la función de up heap. También podría pasar que haya un 1 en la raíz, y entonces no debería ser el up heap. Es lo que pasa en todas las pasadas anteriores. Bien, veo que no hay más dudas. Ah, sí, hay dudas, pero no se me actualiza mucho. Docente de informática, docente de electrónica, sí, eso, obvio. Entonces en un ABL sí se puede. No, pues el ABL tampoco sí o sí es completo. El ABB es balanceado, que no es lo mismo que completo. Pero es una duda válida.
Pero recordar que son dos cosas distintas, que sea completo y que sea balanceado. Se puede romper en el medio, no sé bien, Néstor, a qué te referías con que se puede romper en el medio, pero si lo codeamos bien no debería romper en ningún lugar, ni en el medio, ni en el principio, ni en el final. Bien, ahora el desencolar. El desencolar es bastante falopa, como hacemos la lógica, pero es esto. Se elimina el primer elemento del arreglo, o sea, cuando desencolamos, encolamos como en el caso de la cola, al próximo a salir, ¿no? En la estructura de esa FIFO. Acá también sería una especie no de FIFO, porque no es el primero que entra, es el primero que sale, sino que va a salir un elemento que es el que corresponda en el orden de prioridad que corresponda a salir próximo, que siempre va a ser el mínimo o el máximo en ese momento. Entonces se elimina ese primer elemento del arreglo, que es la raíz, y lo que se hace es, se swapea el último elemento, el que era el último, con el primero. O sea, vos intercambiás de lugar al último elemento con el primero, el que era el primero lo borrás, o sea, justamente lo estás desencolando, y ahora para ese elemento que te quedó arriba, que puede haber quedado completamente desacomodado, se le va a llover. Le haces downhip. ¿Para qué? Para reubicarlo, pero ahora lo llevas desde arriba hacia abajo y lo ubicás bien en el hip. Y en este caso no solamente comparas contra el padre, acá tenés que comparar contra los hijos, y en este caso tenés dos hijos, así tenés que comparar contra los dos. Y tenés que ver cuál de los dos hijos es el menor, o sea, entre el padre y los hijos, cuál de los dos es el menor, y ese va a quedar como padre de los tres nodos de esa terna de nodos. Lo vamos a ver con un mini seguimiento. De vuelta acá tenemos el código, tenemos que calcular la posición tanto del hijo como del izquierdo como del hijo derecho. Esto lo hacíamos con la vueltita que vimos antes. De vuelta, el caso base es, antes era si llegué hacia arriba de todo, acá es si llegué hacia abajo de todo, porque estamos yendo para abajo. Y acá calculo el mínimo entre el padre, el hijo y el derecho, el hijo izquierdo y el hijo derecho, y me fijo si el mínimo es distinto del padre, o sea, que si el padre no era el mínimo, eso significa que tiene que haber un reacomodamiento, y se haces el swap, y luego seguís con el downhip hacia abajo. Y como bien indica acá, eso sería en un hip de máximo, en un hip de mínimo, en un hip de máximo sería el máximo. Esto lo vamos a generalizar con una función de comparación que nos pasen, ¿no? Bien, entonces acá, desencolo, como yo tenía esta estructura, ¿no? Desencolo, listo, el 2 afuera. Entonces, antes de eliminar el 2 por completo y devolverlo, lo que hago es swapear el último elemento, que es el 10, el último elemento en el vector, con el 2, listo, ahora el 2 lo fleto, ya no forma parte de mi heap, pero ahora me quedó todo desordenado, no es un heap de mínimo más esto. Entonces, ahora tenemos que llevarlo a que sea nuevamente un heap de mínimo. Entonces, le hacemos el down heap al 10, el 10 va a ver con cuál los dos tienen que intercambiar. Se fija, primero, ¿el 10 es mayor que 9? Sí, va a decir, el 10 es mayor que 9, podría swapear acá. Pero ¿qué pasa? El 5 también es menor que el 9. Entonces, de estos dos, el que debería ganar y quedarse arriba de los 3 es el 5. Por eso, de esta terna, el mínimo es el 5, es el que va a quedar arriba. Y bueno, se hace el swap, y ahora sí ya cumple la condición de heap. Perfecto. Estamos como queremos. Ahora desencolamos el 5, hacemos lo mismo, llevamos el 11 hacia arriba, apretamos el 5, y ahora hace esta cuestión también de comparar. De vuelta, el 11 es mayor que los 2, va a quedarse con el mínimo de los hijos, que es el 9. El 9 va a pasar arriba, y acá también ya cumple la condición de heap, ya esto, cada padre es menor que sus hijos. Buenísimo, entonces ya vimos las dos primitivas que más nos interesan del heap, que es para lo que lo usamos, ¿no? Para tener siempre el mínimo a una distancia de O de 1, o sea, en una complejidad de O de 1, siempre tenemos el mínimo o el máximo, dependiendo del tipo de heap, que es algo súper útil, y en cada nueva reestructuración del árbol, en un colado o en un desencolado, bueno, tenemos que reestructurar, puede llegar a una reestructuración donde tenga que mandar el último hacia arriba de todo, el que mandé hacia arriba de todo, hacia abajo de todo, y eso va a tener un orden que justamente como recorro la altura, ¿qué orden va a tener esa primitiva? Si recorro la altura del árbol, o sea, en profundidad, pero solamente la altura. ¿Cuál es el orden? Bien, log n. Y en particular acá sí nos aseguramos que siempre log n, en el peor caso, porque al estar completo, también te aseguras que está balanceado, entonces siempre te aseguras que es log n. No es que en el peor caso va a ser O de n. Así que eso siempre nos aseguramos que es eso. Bien, la primitiva del heap que vamos a tener cuando implementemos el nuestro va a ser, lógicamente, el crear y el destruir, esos son infaltables. Podemos obtener la cantidad del heap. Esto es polémico porque en la cola no teníamos la cantidad, acá parece que la tenemos.
Lógicamente podemos chequear si el heap está vacío o no. Eso sí, es como en todos los TDA que podemos chequear eso. Tenemos el encolar, el desencolar y esta función que es la que más valor nos aporta. O sea, para lo que queremos el heap, que es eso de tener siempre a mano el elemento más chico o el más grande, que va a ser este ver máximo. O sea, este ver máximo va a ser en el caso del heap de máximo, en el caso del heap de mínimo va a ser ver mínimo. Acá, como lo vamos a generalizar, lo que va a determinar cuál es el máximo es la función de comparación que le pasemos al struct. El struct va a tener un arreglo de datos, como ya vimos, una cantidad, un tamaño. Esto es igual que la pila hasta ahora. O si hiciéramos la cola preimplementada con un arreglo, sería así. Y la función de comparación, ¿no? Para saber cuál tiene que ir arriba, cuál tiene que ir abajo. Bien, y ya acá empezamos con los ejercicios. Y de hecho, no sé si empezar con los ejercicios o hacer un breve repaso por Heapify y Heapsort. Me parece que vamos a usar primero los ejercicios para bajar un poco esto a tierra. Y antes voy a chequear que no haya dudas. No, parece que no hay dudas, así que pasemos por los ejercicios. Bien, esto dice, implementar en lenguaje C una primitiva recursiva con la firma esta, que tengo que devolver un booleano. La función es heap, o sea, la primitiva es si es un heap de mínimo, o sea, si un arreglo, yo recibo un arreglo y un tamaño del arreglo, y me tengo que devolver si el arreglo cumple la condición de heap de mínimo. O sea, esto no es un heap, o sea, no es un struct heap, pero el arreglo podría tranquilamente cumplir la condición de un heap de mínimo. Es decir, que jugando con esa cosa de los índices, siempre va a ser que el padre, si lo representáramos como un heap, como en la forma del arbolito, siempre el padre va a ser menor que los hijos, ¿no? Entonces tengo que devolver si para ese arreglo se cumple esa condición de heap de mínimo. Y de hecho no sé por qué dice primitiva, porque acá estamos recibiendo un arreglo, no necesariamente va a ser un heap lo que tratemos. No, o sea, no con el TDA. Bueno, esto debe ser true o false, de acuerdo con si el arreglo cumple la propiedad de heap de mínimo, y hay que hacer el seguimiento de la función para este arreglo, ¿no? El 1, 7, 2, 8, 7, si esto lo representásemos como un arbolito, vamos a ver si se lo podemos hacer. Vamos a abrir un whiteboard o algo parecido, o el viejo y confiable Paint. Vamos a switchear la tab. Entonces nosotros teníamos el 1, 7, 2, 8. Esto sería 1. Es horrible esto, muchachos. 1, 7, 2, 8. 1, 7, 2, 8. Este será algo fuerte, ¿eh? 7, 6, 3, 3. 7, 6, 3, 3. El día que me compre una Wacom va a ser un gran día. 9, 10. Entonces, si ese arreglo lo viésemos como un heap, como un arbolito binario, se vería así. ¿Y esto cumple la condición de heap de mínimo? Bueno, esto no cumple ninguna condición porque está horriblemente dibujado, pero si lo vemos con lindos ojos, tampoco vemos que cumple la condición de heap de mínimo porque acá el 7 está abajo del 8, ¿qué iba a decir? El 8 está arriba del 3, lo cual eso ya no cumple la condición de heap, ¿no? Así que ya ese caso me lo rompe. Y después no sé si hay otro caso donde rompa, porque acá esto cumple bien, el 1 cumple bien, el 7 cumple bien dentro de todo, esto de que está arriba del 7, pero está bien porque es menos igual. El 2 está arriba del 6 y el 3, y acá ese es el caso que rompe todo el árbol. Entonces, bien, acá la función me debería devolver false. Pero yo como chequearía esto, si yo tuviese que codear esto, no lo vamos a codear, vamos a hacer una esquematización del código. Acá me dice justamente hacerlo recursivamente. Si yo lo pensara como un árbol, o sea, que voy recibiendo un nodo, en este caso, que recibo un nodo significa que recibo el índice del nodo actual. En este caso,
arranco recibiendo la posición 0, ¿no? O sea, esto sería un... vamos a usar la tool de esto. Esto sería un heap que está vacío. Esta sería la función heap. No, heap es mínimo. ¿Sí? Esto recibe el arreglo, va a recibir el n, que es el tamaño, y acá vamos a recibir la posición, o sea, el índice o el nodo actual, que en este caso lo representaría con un size t, que es el actual, ¿no? Bueno, vamos a codear un paint, esto es solo en la figura. Bien, entonces lo que hago es, obtengo la posición tanto del hijo izquierdo como del derecho, y ¿qué me tengo que fijar para ver si cumple la condición de mínimo? O sea, ¿qué es lo que tengo que chequear? El acá? hijo izquierdo y derecho sea mayor al padre. Exactamente, o sea, lo único que tengo que chequear es que sea eso. Me podrían pedir el mismo ejercicio con una B, o sea, con un árbol binario, me pasan un árbol binario y me dicen chequea si es un heap de mínimo, me lo podrían también pasar así, sería un ejercicio completamente válido. Acá me lo piden con un arreglo. Entonces acá obtengo el derecho y el izquierdo, esto va a ser un size t también porque es una posición. Size t, esto es la cuentita que vimos antes, lo mismo con el izquierdo. Perfecto, y ahora lo que tengo que hacer es if si el derecho es mayor, perdón, si el arreglo derecho es mayor que el arreglo actual, o sea, si mis hijos son mayores, entonces devuelvo false, ¿no? Esto devuelve bool. Si pasa esto, o mi hijo izquierdo acaso es mayor, entonces acá tengo que ver false, return false. Acá hay un problema que es, yo estoy asumiendo que siempre voy a tener hijo izquierdo e hijo derecho, ¿no? Esto es un problema, entonces tengo que yo chequear que efectivamente estas posiciones de índice izquierdo y derecho van a tener algo en esa posición. Yo, por ejemplo, acá si le calculase el hijo izquierdo y el derecho al 6 o al 7, acá tengo hijo izquierdo pero no tengo hijo derecho, entonces el chequeo contra el hijo derecho no lo voy a poder hacer, pero el hijo contra el chequeo izquierdo sí. Y en el caso del 6 no voy a poder hacer ninguno de los dos chequeos. Hola, les presento a Ricardo que viene a molestar. ¿Qué hace Richie? Y bueno, hijo izquierdo, entonces tengo que chequear. Si izquierdo es menor que n, o sea que el tamaño del arreglo, y me fijo ahora si el valor del izquierdo, entonces acá si pasa esto, return false, lo mismo con el derecho, si derecho es menor que n, y esto pasa, entonces return false. Y en el caso contrario, ¿qué tengo que hacer? La llamada recursiva, ¿no? O sea, esto... Perdón, creo que no es izquierdo mayor a n y derecho mayor a n. No, porque esto tengo que checar. Si el izquierdo, o sea, si el izquierdo existe. O sea, esto sería, en traducción, sería el izquierdo existe. Cierto, cierto. Si el izquierdo existe y es mayor, o sea, es decir, que rompe la condición de heap, devuelvo false. Lo mismo acá, si existe el derecho y rompe la condición de false, devuelvo false. Y si no, bueno, acá no termina acá la cosa, tengo que ver, tengo que chequear que para abajo también cumple la condición de heap. Entonces hago las llamadas recursivas correspondientes que se van a hacer para los dos lados, tanto para el derecho como para el izquierdo. Entonces sería, heap es mínimo, que acá recibiría el arreglo, el n y el izquierdo. Y esto tengo que ver que se cumpla tanto para el izquierdo como para el derecho, ¿no? Entonces hago esto mismo, arreglo n y derecho. Y ahí lo terminé de codear. Y termino de codear un ejercicio en Paint. No se ha visto en otro lado. Bien. No sé qué está haciendo la torres. Por eso me puse. Bien, ¿dudas con este ejercicio o quedó todo claro? Más o menos. Sí, no codeen en Paint. O sea, no es una buena enseñanza, pero a falta de tablet que la Facu no provee,
Sí, es Paint de, no sé, Windows 95, porque entré a una página que es Paint, jspaint.app y listo, ya entré acá. El caso base está, pregunta Nelson, y es verdad, no está el caso base. Esto sería, ¿cuál sería el caso base? No sé si puedo editar esto, lo cual es un problema, pero si no, bueno, acá arriba de todo iría un chequeo de si el actual es mayor que el tamaño, regreso, ¿no? Porque no tiene sentido indagar por ahí. O sea, si ya llegué a una posición donde no hay nada, entonces, bueno, devuelvo true, porque no encontré en ese lugar algo que me rompa la cuestión de la condición. Bien. Bueno, salgamos del paint. No, Ricardo, acá. Y volvamos de vuelta a la slide. Bien, hacer el seguimiento de las siguientes operaciones en un heap de mínimo inicialmente vacío. Oh, de vuelta al paint. Mostrando en cada paso cómo queda el heap representado como un arreglo. No todos entendieron cómo se resuelve este ejercicio, por favor, no más Paint. Sí. Si no, lo hacemos como al final si sobra tiempo, porque voy a perder una bocha de tiempo haciéndolo, porque aparte hay que hacer un montón de swapeos y todo. O sea, si lo entendieron más o menos, con lo que vimos antes de los ejemplos. No llegas con el top K si no. No, por eso. Si no, vamos con el 100. Después, si tienen dudas, lo vemos y les mando de última un segmento en hoja, que es un poco más legible que lo que vaya a hacer en Paint. Bien, último ejercicio de esta tanda es escribir una función en C que, dado un arreglo de n cadenas y un entero positivo k, imprima por pantalla las k cadenas más largas. Ok, esto ya no tiene explícitamente el uso del heap, pero bueno, estamos en la diapo de heap, así que tiene sentido que lo usemos. Pero es una cosa que es completamente válida y que de hecho es algo que se presenta relativamente seguido en la programación cotidianamente. Bien. Y acá tengo una salvedad que dice: aclaración, se espera que el orden sea O de n log k. Eso sí ya nos tiene, o sea, cuando nos den el ejercicio, eso sí nos va a dar un indicio de que se trata de un heap, y ya vamos a ver por qué. Arranquemos por ver el orden. Esto de que sea O de n log k. ¿Cuánto dijimos que eran las operaciones del heap? ¿Cuánto costaban encolar y desencolar? Log n, responde Facundo. Ok, perfecto, Eliana lo mismo. Y si yo hiciese muchas operaciones, o sea, si yo hiciese justamente para cada uno de esos n, hiciese una operación del heap, ¿cuánto me queda el orden? Yo hacer n operaciones de log n. ¿Cuánto me va a quedar? No, estamos hablando de n en este caso. N log n, bien, perfecto. N log n. Entonces, si yo hice n operaciones que me cuestan log n, el orden total va a ser n log n. Perfecto. Pero en este caso me dice n log k. ¿Y por qué es k? O sea, k, en las operaciones del heap, el n que llamamos en el encolar y el desencolar es la cantidad de elementos que hay en el heap en ese momento. Entonces acá cuando me dice log k, significa que voy a tener siempre, o como máximo, en ese momento, k elementos en el heap. No voy a tener más de k elementos en el heap en un determinado momento. Cosa que las operaciones van a ser entonces log k, pero podría suceder que yo tenga que hacer n operaciones, pero en esas n operaciones nunca voy a tener más de k elementos en el heap. Denme un segundo. No, el gato se metió atrás de la ladera y la tostadora lo está bloqueando. Ahí se subió. Bien. Entonces, listo. Vamos a hacer n operaciones, o sea, por cada una de estas n cadenas que recibamos, vamos a guardar en un heap hasta k elementos. ¿Y para qué me sirve usar en heap en este caso? O sea, ya hablamos del orden. ¿Y el heap para qué lo queremos? Bueno, el heap es justamente porque yo quiero imprimir las k cadenas más largas. Entonces acá mi función de comparación que reciba mi heap me debería ubicar, si yo usase, por ejemplo, un heap de máximo, ¿qué pasaría si yo usase un heap de máximo? En un heap de máximo yo voy a tener
el máximo siempre disponible en la posición más alta, ¿no? Entonces, me sirve eso tenerlo. Porque entonces yo, cuando inserto una cadena y esa sea la más larga, la voy a tener ahí a mano. Bien. También podría usar un heap de mínimo y podría insertar todo en el heap y después sacar hasta que me queden 5 elementos en el heap y luego esos 5 van a ser los más largos. Pero bueno, ahí no es lo que queremos porque justamente lo que nos está pasando es que ahí estamos metiendo todas las cosas en el heap. Yo quiero siempre tener hasta K. K es el entero positivo de las K cadenas que yo quiero llegar a imprimir. Entonces, bueno, yo ahí lo que haría es, tendría un heap de hasta K lugares, que esos K van a ser, digamos, el top K, justamente. Lo que llamamos el top K. Ahí voy a tener las K cadenas más importantes, ¿no? Entonces, nunca la cantidad de elementos va a exceder K y ahí siempre voy a tener las K cadenas que correspondan, que sean las más largas. ¿Se entiende más o menos a dónde estamos yendo? ¿Por qué nos interesa el heap en este caso? Porque nos da la libertad de tener siempre en el lugar más alto a mano la cadena más larga. ¿Y por qué no insertamos más de K elementos en el heap? Porque si no me rompería el orden, que es el que me está pidiendo el ejercicio. Bien, entonces vamos a hacer un mini ejemplo. Estoy viendo dónde hacerlo, porque no quiero usarlo en Paint, pero bueno, me pinta que no va a haber otra. Bien, vamos a llegar esta tabla. Entonces vamos a crear... Si querés, Nacho, prendo la tablet y te hago de asistente. Dale, sí. Si no, muy No, tortuoso. porque si además después hay que dar la otra implementación, se va a complicar. Vale. Ahí estoy prendiendo. Dale. Mientras tanto. Son 5 de carne, una de choclo, 9 de carne, una de carne, 7 de... Ok, eso fue completamente inesperado. Sí, pero estuvo muy bien. Ya pude entrar. Ya se me prendió, pero ahora estoy esperando que... A ver. Bien, pero más allá de eso, por ahora hay dudas de todo lo que hablamos, si bien estaba medio en el aire. ¿Se entiende cuál va a ser más o menos lo que hagamos? ¿Cómo va a ser? ¿Entiendes el problema? Porque vamos a charlar de 2 soluciones para unirse a reunión, a ver. Dale. Quiero presentar, no quiero que me vean la cara, pero en... Ahí está, compartir. Parece que se me actualizó algo en este bicho. Dale que va. Ahí está. Sí, decime, Nacho. Bien. Entonces, digamos que tenemos cadenas. Las cadenas son, no sé, todas... Numeritos para... Sí. Sí, todas As. Digamos, una va a tener 5 As, otra va a tener 4 As, o sea, vamos a insertar números y esos números representan la cantidad de As que tiene una cadena, ¿no? Listo, sí. Perfecto. Entonces, bueno, supongamos que tenemos primero
Si querés hacerlo como un arreglo, hacete, no sé, tipo 2, 5, 20, 1, 10, 4, 7. Poner ahí. Y con eso estamos. ¿Cuánto es nuestro K? Nuestro K es 3. Ok. Entonces, bien. Vamos a hacer la primera estrategia esa que dijimos. Bueno, vamos a usar un heap de máximo. Y vamos a tratar de no guardar más de K elementos en el heap, ¿no? Espera, ¿de máximos o de mínimos? Primero vamos a usar el de máximo, ¿no? Ok. Lo más intuitivo sería primero usar el de máximo, ¿no? Porque siempre voy a tener más disponible el heap de máximo al principio. Entonces, insertamos en el orden que viene en el arreglo, ¿no? En el orden que vamos leyendo. Entonces, primero insertamos el 2. Luego insertamos el 5. Perfecto, no va a haber ninguna reestructuración porque cumple perfectamente la condición. No, para no. El quite de máximo. Ah, qué boludo. Sí, qué tarado. Estaba metiendo un mínimo. Bien, ahora insertamos el 20 y de vuelta va a chotearse. Tenés que hacer el swap. Va a quedar 25. Sí. Bien, hasta acá tenemos el top 3, ¿no? Pues si fueran de estos 3 segmentos, listo, tenemos el top 3. Y si lo vamos desencolando, van a salir en el orden tipo de rating, digamos, el más grande, después el segundo más grande, después el tercero más grande. Si yo quisiese mantener K elementos en el heap, es un problema con el heap de máximo. ¿Por qué? Porque ¿cómo o sea, tenemos el próximo candidato en el acoso, en el arreglo a insertar. Es el 1. Yo el 1, ¿cómo sé si merece estar dentro de los K más grandes? No, solamente puedo acceder yo al más grande. Que sabemos que es el 20, el 1 es menor que el 20, en esa teoría no lo debería insertar. K es el más grande. Y si no, debería desencolarlo para después fijarme cuando quede un elemento si es menor que ese elemento, si es menor o mayor que ese elemento. Eso claramente es una chotada. La alternativa sería, bueno, lo encolo igual, pero ahí ya estamos rompiendo el orden, ¿no? O sea, si ya empezamos a agregar elementos adicionales, por ejemplo, acá está perfecto, no hay que reestructurar nada. Bueno, buenísimo. Después cuando desencole, si yo desencolo 3 elementos, voy a seguir teniendo los 3 más grandes, que van a ser el 20, el 5 y el 2. Pero ya se me pasa el orden, porque ya tengo más de K elementos en el heap. Las operaciones van a dejar de ser log K, van a empezar a ser log de K más 1. Y si yo empiezo a meter todos los elementos en el arreglo, pasa a ser log de N. Perfecto. Entonces, Tomás sugiere acá, y Facundo, por lo que veo, también un comentario más arriba, usar al revés, un heap de mínimo. Bueno, vamos a ver qué pasa si es un heap de mínimo. Volvemos al tipo del principio. En este caso va a ser bastante fácil porque no vas a tener que swapear. Va a ser 2, 5 y 20, ¿no? Si insertamos los primeros 3 elementos. Bien, 2, 5 y 20, listo. Acá también es mi top K si yo lo desencolase y lo imprimiera en el orden inverso, ¿no? Lo meto primero en una cola y después en una pila y después lo voy sacando y lo pinteo. Si lo quisieran en el orden justamente del primero al último. Bien, ahora que veamos qué pasa si yo quiero insertar el 1. Bueno, acá el 1 yo puedo ver fácil si es candidato a entrar en el top o no, porque yo tengo el mínimo de estos 3 a mano en una operación O de 1, que es el 2. Entonces yo chequeo el 1 contra el 2. El 1 es más grande que el 2, ¿se merece entrar al heap en lugar del 2? O el 2 sigue estando en el club de los más grandes y el 1, chau, fuiste, no tenés chance. Bueno, hacemos eso justamente. Comparamos el mínimo del heap. No, man, te puse la mierda. Así no te voy a dejar nunca más. Perdón, tenía que hacerlo. Y después me voy a fijar cómo salió Ferro. Que, Cuando ya empezó a ver ganó el partido del Nacional. Ganó Ferro. Buenísimo. Bien. Entonces, bueno, el 1 lo comparamos contra el 2, que es el mínimo. O sea, le comparamos contra el mínimo, que resulta ser el 2. Vemos
el mínimo actual del heap es más grande que el que quiere entrar, sí, entonces listo. El que quiere entrar lo dejamos afuera, queda el 2. Perfecto, el 1 lo pasamos de largo, no pasa nada. Seguimos con el siguiente elemento del arreglo, que es el 10. Y hacemos la misma lógica. Comparamos el candidato a entrar con el mínimo elemento del heap, que lo tenemos en O de 1, y nos fijamos. El mínimo elemento actual del heap es más chico que el que quiere entrar, sí. Entonces hacemos un cambio. Sale el 2, entra el 10. Puede ser en el orden que ustedes quieran, pueden ser primero el 10, lo insertan y después sacan el 2. Pueden sacar primero el 2, después entra el 10. Es como prefieran. Bien, entonces perfecto. Lo hice mal. Era de mínimos. Cierto. El 5. Me queda el 5. Vamos. 5. 20. Y acá el 10. Y 10. Perfecto. Entonces seguimos con el resto de los elementos del arreglo. Pero vieron que acá, tipo, siempre el máximo de elementos que va a haber en el heap en cada momento es 3, que es K. Entonces todas las operaciones van a ser log K. Y yo voy a estar haciendo operaciones log K durante todos los elementos del arreglo, que resulta ser N. Entonces el orden va a terminar siendo O de log K. Me aseguro que sea log K. Por eso, usar el heap de mínimo en este caso, para hacer el top K, me da un orden mejor que si yo usase un heap de máximo, que es en contra de todo instinto que pude haber tenido, de que si yo quiero los máximos, uso un heap de máximo. Bueno, el heap de máximo me va a servir, pero me va a dar un orden un poco peor que si yo usase un heap de mínimo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, el 4 obviamente se descarta y el 7. El 4 no entra y el 7 sí le gana al 5, entonces sale el 5, entra el 7. Y ahora sí, tenemos acá los K elementos más grandes. Que si yo los quisiese imprimir en el orden tipo de arriba hacia abajo, tendría que sacarlo, o sea, los desencolo, voy a tener siempre los mínimos primero, entonces lo puedo insertar, por ejemplo, en una pila, y después lo voy sacando y los voy imprimiendo. Si yo lo quisiese imprimir en ese orden. Si yo los quisiera imprimir desde el más chico hasta el más grande, entonces ahí también es más fácil, porque directamente a medida que los voy sacando, los imprimo y listo. Buenísimo. No sé si los mareamos un poco, yo creo que al principio, cuando había arrancado el ejercicio, lo había explicado medio al revés. Dije heap de mínimo cuando quise decir heap de máximo y al revés. Pero creo que ahora con la demostración gráfica quedó bien. Facundo pregunta, ¿el heap sería 7, 20, 10? Sí, exactamente. O sea, en la representación de vector va a ser eso. Acá cuando lo usemos como bárbara, no nos interesa la representación como vector, nos interesa el heap, que sabemos que el máximo, el máximo, si usamos un heap de máximo, o el mínimo, si usamos un heap de mínimo, siempre va a estar a la mano en O de 1. Nacho, una pregunta. ¿Vas a dar la otra versión también? ¿Ahora? ¿O No pensaba dar la otra versión. es que la otra versión es mejor? Si querés comentarla, pues no sé cuál te referís con otra versión. Porque sucede esto. Esta es la versión que dimos durante muchísimo tiempo. Y el año pasado nos dimos cuenta que esta no es la mejor forma de hacerlo. Hay una mejor. Pero que no es que no sabíamos que existía. Es que habíamos hecho mediciones, todo, etcétera, y nos daba que era peor. Y después nos dimos cuenta que fue porque creíamos que la mejor fue como la falacia del sesgo de confirmación. Buscamos cosas que nos confirmaban nuestras creencias. Otra forma para resolverlo sería la siguiente, que es bastante sencilla en realidad de explicar. Lo que podríamos hacer es agarrar este mismo arreglo y hacerle heapify, o sea, transformar el arreglo en heap. Si yo tengo, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. 2, 5, 20, 1, 10, 4, 7 en un heap de máximos. Entonces, vamos a aplicarle un segundito, voy a cambiar de color. Azul. 10 y 5, ¿sí? Y ahora volvemos a aplicar, este baja, 20, vamos, 2, 7 y 2. ¿Sí? Ahora este arreglo tiene forma de heap.
Bueno, ¿qué hacemos ahora? Esta operación nos costó O de n. ¿Sí? Fue hacerle, siendo n la longitud del arreglo. Esto nos costó O de n, hacerle simplemente heapify. O conseguir un heap a partir de un arreglo, como fuere. Ahora simplemente desencolamos k veces. Y ya está. Desencolamos k veces, nos va a desencolar el 20, el 10 y el 7. Que justamente son los... O sea, que sean justo estos tres no tiene por qué serlo, pero podría ser estos tres de acá tranquilamente. Lo importante es que hacemos 3 veces desencolar. ¿Sí? Y con eso obtenemos el 20, el 10 y el 7. ¿Sí? Eso, desencolar k veces, nos va a costar O de k veces log n. Entonces, en total, todo esto nos cuesta O de n más k log n. La otra versión, la que acaba de dar Nacho, es O de n log k. Que es peor que... o sea, ese es el orden que nos pedía el de abajo, Sí, pero sí, sí. claramente es peor que el orden de arriba. No, para mí no es tan claro que es peor, ¿eh? Tuvimos que revisarlo mucho para darnos cuenta, para estar completamente... Y obviamente lo graficamos con gráficos de 3 dimensiones, porque acá tenemos 2 variables. Si el n es muy grande, Sí, o sea, gana por goleada, creo. Sí, sí, una regla, no sé si lo quieren pensar, yo lo pienso así. Siempre el log de algo es infinitamente más chico que... sí, ese es el tema. Acá no nos olvidemos que acá hay un n sumando, ¿eh? O sea, no lo estamos despreciando este n de acá, que está sumando. Por eso es que no era tan fácil de verlo. Sin ese n que está ahí sumando, sí. Pero acá, bueno, como está sumando, no era tan obvio. Entonces, esta solución es la solución, digamos, la correcta. Si yo tuviera que implementar un algoritmo top K, tendría que ser esto y ya. Esto sería mejor todavía. Porque obviamente, si esto es mejor que O de n log K, también es O de n log K. O sea, sí. Esto quedó medio como de cuando nosotros decíamos, bueno, O de n log K es mejor. Nos dimos cuenta el año pasado, en algún momento, cuando lo discutimos. No sé cómo fue que surgió. Ahora, la versión que acaba de dar Nacho, si bien es un poco peor, tiene otra parte bastante piola, que es que no necesita tener todo, digamos, en memoria nuestra estructura auxiliar. Eso hace que si yo, por ejemplo, quiera obtener el top K de una cantidad que no entra, de una cantidad de cosas que no entran en memoria, se puede implementar. Eso es algo que no se podría con esta otra versión porque tengo que tener sí o sí todos los elementos dentro del heap. O sea, en espacio, la que es mejor en complejidad es O de n, y la que hicimos antes con el heap de mínimos es O de k en espacio. Nada, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Capaz lo más interesante es, y lo pueden pensar, o sea, pues es un buen ejercicio para pensarlo, eso de que justamente lo que preguntó Facundo, y capaz es como medio volado, es tipo, n log k es mayor que k log n, o sea, si el n es... O sea, estamos acá suponiendo que el n es mucho más grande que el k, ¿no? Sí. En ese caso, sí, o sea, si haces tipo justamente reemplazás con valores, vas a ver que se te va a la mierda. O sea, que es mucho más chico el k log n que No nos olvidemos que K nunca puede ser más grande que N, porque nunca voy a... O sea, si quiero bueno, el top primero, 700 claro, de 7 elementos... Primero, claro, que K no puede ser más grande que N por una cuestión de que acá no podría tener el top 10 de 5 cosas. Pero bueno. No estamos ordenando. No estamos ordenando. Porque si lo ordenaras, sería O de N log N. Punto. Claro, sí. Acá no estamos ordenando. Estamos dándole forma de heap. Bien, de hecho, lo que vimos la clase pasada. De hecho, es la próxima las próximas diapos, esos 10 minutos vamos a hacerlo para repasar esa parte, justamente. Vamos a ir medio express, pero vamos a hacer un breve repaso de eso, que es interesante. La parte de heapify y heapsort. Acá está, ya se ve, ¿no? Sí, se ve la pantalla. Bien, heapify. Heapify, que es justamente recibir un arreglo de elementos y devolver el arreglo que tenga forma de heap. De heap de máximo, de heap de mínimo, no importa, pero le das forma de heap, según la condición que vos quieras. Y el orden es O de n. Que, ¿cómo se lograba eso? Bueno, usando down heap en lugar de up heap, que capaz también es antiintuitivo, pero si se acuerdan la demostración, creo que Martín la hizo con el tema de la sumatoria, que la sumatoria luego se resuelve a que termina siendo n. Nada, si quieren después lo hacemos, me parece, ya si está en la teoría no tiene sentido verlo.
pero es una linda demostración. Entonces, es un árbol binario. Esto sí Una es un pregunta, árbol ¿podrías binario. volver un segundo? Sí, perdón. Es ODN, ¿no? Hippify. El Listo. Hippify es ODN. Si lo haces con downhip, si lo haces con uphip, te va a quedar ODN log n, lo cual no es lo que queremos. Queremos que sea lo más óptimo posible. Claro. En este caso lo podés hacer mejor haciendo downhip desde abajo hacia arriba, y en ese caso te queda ODN. Genial, gracias. Es un árbol binario. Esto, por ejemplo, este arreglo, si lo representase como un árbol, es un árbol binario, sí, está completo. ¿Es un heap de máximos? No, pues no cumple la condición de heap de máximos. Acá el 1 está arriba del 3 y el 30, claramente no va. Bien, entonces, si yo hago Hippify lo que hace es desde el último elemento hacia arriba, vas haciendo downhip. Entonces, todo el último nivel no va a tener operaciones. La cantidad de operaciones va a ser 0, porque es directamente la raíz. O sea, yo puedo saltear el procesamiento sobre esos nodos directamente. Bien, entonces ahí no pasa nada. Termino esos 4 elementos, estos 4, y paso ya al siguiente nivel. Bueno, acá en este nivel ya sí, el downhip puede tener algún tipo de repercusión. Y de hecho en este caso lo va a tener, porque si es un heap de máximo, este claramente debería estar tanto abajo del 80 como del 10. Entonces acá haces downhip. ¿Y quién va a quedar acá arriba? Bueno, el 80, porque acá tenías que elegir, como este es un heap de máximo, el máximo entre los 3, y ese es el que queda arriba. Listo. Y bueno, el 2 ya no puede ir más abajo, entonces ahí termina el downhip del 2. Lo mismo acá para el 1, y se hace lo mismo. Acá se hace downhip sobre el 1, el que va a ganar en esta terna es el 30, queda arriba, el 1 no puede ir más abajo, listo, se corta la iteración del downhip del 1. Y ahora vamos para el siguiente nivel. O sea, en realidad estamos haciendo esto, pero con un for desde el final del arreglo hacia el principio, ¿no? Con un for desde i igual al tamaño del arreglo hasta 0. O podrían hacerlo desde el tamaño sobre 2, así se saltean todos estos. Es una ligera mejora, no cambia absolutamente nada, el orden es exactamente el mismo. Solamente cambia a nivel de código. Bueno, y llegamos a la raíz. Acá también el 7 es menor que los 2, entonces cualquiera de los dos le gana. En particular en esta terna va a ganar el 80. Listo, el 80 queda arriba. Seguimos con el downhip del 7 porque todavía tiene elementos abajo. Y de hecho el 7 es más chico que el 10, entonces en esta terna, bueno, el 2 ni participa, pero bueno, si hiciéramos el máximo entre estos 3, va a ganar el 10 es el que queda arriba, hacemos el downhip, el swap con ese, y que, bueno, el 7 ya llegó abajo de todo, listo, paramos el downhip. O el downwhip, como dice acá. Y ahora sí, es un árbol binario, si esto se mantiene, está completo, esto se mantiene, porque esto no va a cambiar nunca. Y si es un heap de máximo, sí, es un heap de máximo. Perfecto. Acá con esto, ¿hay alguna duda? Acá el orden, bueno, es ODN, como ya dijimos. Si tienen dudas del orden, lo vemos ahora, porque a mí tiene sentido volver a verlo de última. Y si no, vamos a HeapSort. Bien. No veo dudas al respecto, así que vamos con HeapSort. HeapSort recibe un arreglo de elementos genéricos también. Recibe un arreglo, no recibe un heap, recibe un arreglo. Y devuelve un arreglo ordenado. Y el orden acá sí es de n log n. ¿Por qué? Porque ya vimos cuando vimos ordenamientos no comparativos, que los comparativos, como es el caso de HeapSort, la cota mínima que tienen es n log n, eso está demostrado. Entonces, este es el mínimo orden que puede cumplir un ordenamiento comparativo, y justo HeapSort lo cumple. ¿Y por qué se llama HeapSort? Porque para ordenar lo que usa es un heap. O usa al arreglo como heap. Entonces, bien, lo que hace es recibe un arreglo, lo convierte en un heap. ¿Cómo hace esto? Con lo que acabamos de ver, ¿no? Con Heapify. Para eso lo tenemos. Entonces, esto acá es ODN. Listo. Me da bastante margen todavía para hacer el orden que quería, que es mayor, ¿no? Porque n log n es mayor que n. Entonces, bien. Luego, sobre el arreglo ya heapifizado, lo que hace es, va agarrando el primero del heap, que acá ya hace una cosa que es selección, solamente que no buscas el máximo. Porque sabes que siempre el máximo está al principio, porque es un heap. Entonces, como el máximo siempre está al principio, te ahorras esa parte de selección y haces el swap al final, ¿no? Como que solamente haces la segunda parte de selección. Entonces ubicas eso al final, listo. Ya el elemento más grande lo tenés al final del arreglo, ya
esa parte parcial del arreglo está ordenada. Pero bueno, cuando hiciste ese swap, se te perdió capaz la condición de heap. Entonces volvés a aplicar down heap a ese elemento. Como si hubieras hecho el desencolado cuando hacías la primitiva. Bueno, acá no. Acá lo que haces es el swap, pero dejás de contar ese elemento que era el máximo, porque ahora está en una parte del arreglo que consideramos ya ordenada, y aplicamos down heap. Entonces, no sé, a mí me sirve verlo como que es una selección donde yo ya sé siempre el máximo, entonces el orden va a ser mejor, porque no tengo que buscar al máximo. Que es lo que hacía que si yo tenía que buscar n veces al máximo, me quedaba n o de n cuadrático, n al cuadrado, entonces me quedaba cuadrático el orden. Acá como siempre tengo el máximo en la primera posición, me ahorro esa cosa y el orden termina siendo mejor. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo, así es más fácil. Esto lo convierto con Heapify en un heap, listo. Esto es un heap, este es el arreglo de recién. Me queda así. Magia. Y ahora lo que hacemos es eso, el swapeo entre el primero y el último. El último del arreglo parcial, ¿no? Del que todavía no está ordenado. Entonces hacer el swapeo, listo. A partir de acá establezco una barrera, como en selección, donde esta parte de acá ya está ordenada. Buenísimo, pero esto de acá ya no cumple la condición de heap, entonces le hago down heap a este elemento, lógicamente sin contar esto ya no es parte del heap, este 80. Así que ahora sí, actualizo, hago down heap, y esto va a ir a empezar a bajar. Entonces va a swipear con el 50, con el 10, y va a quedar acá abajo. Listo, ahora esto desde acá para acá vuelve a tener forma de heap, y nuevamente tengo el máximo al principio del arreglo, y vuelvo a hacer el swapeo entre el primero del arreglo, que es el máximo, contra el último en el arreglo parcial que quedó todavía sin ordenar. Entonces acá ya este es el arreglo parcial que sí está ordenado, que veremos que ya está ordenado por el 50 del 80, y vuelve a pasar lo mismo. Volví a traer uno acá, tengo que hacerle down heap para que vuelva a tener forma de heap, ya una vez reacomodado, vuelvo a aplicar esta lógica, y así lo voy haciendo, hasta que, digamos, el heap queda de tamaño 1, o sea que queda un único elemento, cuando le aplico el swapeo queda sobre sí mismo, no pasa nada, y ahí ya queda ordenado el arreglo. Y acá no sé si alguno tiene una duda, es algo medio mágico, pero es eso, es hacer como selección donde ustedes ya saben una parte de la historia. Facundo pregunta, si hacemos heap sort con un arreglo ordenado, ¿sería ODN log n o ODN? Sería ODN log n, pero si vos tenés un arreglo ordenado no llamarías nunca heap sort porque ya lo tenés ordenado. Pero sería ODN log n porque vos estás swapeando igual, o sea, vos no sabés que ya está ordenado. El algoritmo no sabe que está ordenado. Lo que sabe es que él tiene que heapifizarlo y va a quedar el máximo al principio. O sea, cuando se llame el primer paso del heap sort, que es heapifizarlo, vas a romper el ordenamiento, así que va a ser como si no hubieses recibido un arreglo ordenado. No sé si eso responde a tu consulta, pero bueno, nada, eso. No se va a saltear de hacer todo el proceso porque esté ordenado el arreglo. No es inserción, que inserción va a hacer las operaciones igual, pero no van a tener efecto alguno. Y en ese caso, donde recibe el arreglo ordenado, ahí el orden. Generalmente los ordenamientos igual, si vos le pasás un arreglo ordenado, va a hacer todo el procesamiento y va a costar lo que cuesta con un arreglo no ordenado, salvo inserción, porque tiene una lógica muy particular. Pero bueno, ahí ya terminamos el seguimiento de heap sort. Nos queda el arreglo ordenado, y acá hay un ejercicio que es aplicar heap sort, me parece, sí. O sea, esto es aplicar, bueno, no necesariamente es aplicar heap sort. O sea, podrían aplicar heap sort si se fijan el orden de los alumnos con mejor nota, o podrían meterlos en un heap y sacar los K alumnos que mejor nota tienen, que es exactamente igual al ejercicio que hicimos antes, no meter en un heap de mínimo y hacer lo mismo. ¿Qué sería esto, no? El tercer punto, conseguir los K alumnos con mejor nota, que sería lo mismo que conseguir los 2 alumnos con mejor nota, pero acá ya el K lo saben. Bien. Claro, si yo ya sé la cantidad de alumnos que tengo, busco el máximo y listo, busco el máximo 2 veces. Si yo tuviese K alumnos, bueno, me conviene capaz un heap. Así que, boludo, esto es directamente obtener el máximo del arreglo, es ODN, ¿no? No hay que meterse ni con un heap.
Eso es un truquito, ¿no? Yo ya venía con la cabeza del heap, dije, bueno, hay que usar un heap, pero no, vieron que a veces los problemas se resuelven mucho más fácil de lo que uno esperaría. Quiere usar una bazooka para abrir un frasco. Bien. Los puntos son las comas. No, las comas son las comas, los puntos son las... Bueno, sí, los puntos son las comas de los números. Uno generalmente cuando escribe números, digo, con flotante es con punto, ¿no? En el lenguaje de programación, en Excel y en la mayoría de los sitios, porque los yankees lo usan así. Sí, una parte de la historia de por qué estábamos convencidos en realidad de que era, además la otra, la versión correcta de hacer el Top K, es que como estábamos convencidos de que esa era la mejor versión, cuando comparábamos, por ejemplo, hicimos unas mediciones con Python y obviamente comparamos contra la versión del Top K propia de Python y asumimos que era la nuestra, que era esta de mantener un heap con K elementos, etc. Obviamente no funciona eso muy bien. Bien, perfecto. Bueno, si no quedó ninguna duda al respecto, acá ya terminó la clase y fue una clase con parcial incluido, así que imagino